Muchas gracias por uniros a este webinar, a esta BIM Class para fabricantes de luminarias. Yo soy Mario Ortega, soy arquitecto y director general de BIMobject Iberia y LATAM. Y hoy me va a acompañar mi compañera Marta, que también es arquitecto y BIM Consultant. Entonces, bueno, Marta. Muy buenas tardes, gracias por conectaros. Gracias, Mario, por la presentación. Yo soy arquitecta especializada en BIM desde 2014 y os voy a hablar un poquito hoy de esa parte de BIM para iluminación, que es para lo que estamos aquí. Efectivamente. Muy bien, pues ambos trabajamos para BIMobject, que como supongo que sabréis, es el marketplace líder a nivel mundial para el sector de la construcción en cuanto a contenido BIM. Yo no lo he dicho en mi presentación, pero empecé a trabajar con BIMobject en 2012. Es un largo recorrido y he ayudado a muchos fabricantes durante todo este tiempo en la digitalización y la transformación de sus productos como objetos BIM. De modo que cualquier cuestión o duda que tengáis, pues estaré encantado de resolverla. Esta BIM Class va a tener una duración de 30 minutos y vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a abordar levemente lo que es BIM. Vamos a profundizar en cómo son los objetos BIM de iluminación, cómo se están utilizando estos objetos y esta tecnología en proyectos de edificación y de interiorismo. Y, por último, vamos a ver cómo BIM es una herramienta estratégica para los equipos de marketing y ventas y que pueden ayudar en fomentar y aumentar, ¿no?, la visibilidad y el conocimiento de vuestros productos y de vuestras marcas. Al final de estos 30 minutos, pues abriremos una ronda de preguntas y, bueno, pues tanto Marta como yo estaremos encantados de responderlas. ¿Empezamos? Pues Sí. estupendo. Pues nada, bienvenidos y permitidme que para empezar explique un poquito qué es BIM. Si estáis conectados, quiero pensar que más o menos ya os habéis enterado de que el BIM no es el futuro, exactamente es el presente. Y de hecho, si observamos el resto de industrias, es un poco la evolución lógica, ¿no?, de nuestra manera de producir la información para construir. Hemos pasado del rotring al CAD en 2D, luego evolucionamos al CAD en 3D y del 3D hemos dado paso hace ya unos años al BIM. El BIM no es únicamente un software, que esto pues quizá puede ser un poco confuso. Es importante que entendáis que es una manera de trabajar. El BIM exactamente es un acrónimo y es la abreviatura de Building Information Modeling y es un proceso de construcción digital. Esto significa que desde una única fuente obtenemos toda la información necesaria a la que tiene acceso todo el equipo del proyecto. O sea, para resumir, más o menos, BIM es colaboración en mayúsculas y es la manera que tiene el equipo al completo de estar con el proyecto actualizado y con la información actualizada al 100%. El modelo, además, no solo nos sirve para la construcción en sí, sino que nos es útil a nosotros y a nuestros clientes, hablo ahora mismo como arquitecta, durante todo el ciclo de vida del edificio, porque no deja de ser una réplica del proyecto que queremos construir. Entonces, al final el modelo es digital y nos proporciona a todos los profesionales del proceso constructivo la información precisa sobre los componentes físicos y funcionales del modelo y, por tanto, de la futura obra, lo que a su vez nos facilita a todo el equipo la planificación, el diseño, la construcción y es una manera inteligente y sostenible también porque nos ahorra tiempos y nos permite detectar errores antes de que estemos ya metidos en la obra. Sí, Marta, si me dejas añadir solo una cosa, porque bueno, yo suelo simplificarlo mucho y al final suelo decir que BIM es bueno, la tecnología propia de nuestro tiempo para desarrollar proyectos. Es decir, al final
poco a poco lo que van haciendo los arquitectos y los interioristas y las ingenierías es adoptar esta nueva tecnología como bueno, la forma de desarrollar proyectos. Y bueno, pues es el lenguaje al que nos toca adaptar. Exacto, justo. De hecho, esta diapositiva es muy clara porque se está imponiendo cada vez más en absolutamente todo el mundo. No es una cosa de España o de Europa, sino que bueno, de momento se hace obligatorio en concursos y licitaciones públicas de edificios e infraestructuras, pero seguramente poco a poco se vaya convirtiendo en el modo de trabajo de absolutamente cada estudio y cada ingeniería. Por lo que llegará un momento que sí o sí tienes que meterte a trabajar con BIM. Si os interesa tener más información sobre el tema de los estándares y los mandatos BIM en los distintos países, creo que os acabamos de poner un enlace en el que os podéis descargar un PDF que tiene un poquito más de detalle. Sí. Un objeto BIM, por si no sabéis exactamente lo que es una representación de un producto real en formato digital y 3D. No solo por la apariencia física en sí, sino por toda la información que alberga en su interior. En este caso, todos los productos que veis aquí son objetos de productos reales que ya tenemos en nuestra plataforma. Lo que hacemos arquitectos y diseñadores con un objeto BIM y con un proyecto BIM en conjunto es básicamente construir antes de construir. Y bueno, esto es posible porque como utilizamos directamente los productos reales que los fabricantes tienen en BIM, el diseñador de turno, el arquitecto, el ingeniero de turno lo inserta directamente en el modelo. Eso para nosotros es una ventaja desde el primer momento porque es posible elegir materiales y productos en base a nuestras necesidades de diseño, ¿no? Sí, y además, si me dejas añadir también, Marta, como arquitecto también, un objeto BIM incluye la lógica de funcionamiento y de instalación del propio producto. Es decir, nos permite conocer bueno, pues qué espacios libres tenemos que dejar en un falso techo, qué distancias mínimas tenemos que dejar entre áreas, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo la réplica digital del producto, sino también su lógica de funcionamiento. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la reforma de un piso, incluyendo el interiorismo, y he encontrado una luminaria en un catálogo o una revista o Instagram, que ahora mismo yo creo que todos tenemos acceso más a plataformas digitales, pues nuestro cliente nos dice, oye, pues yo quiero esta lámpara, este objeto en mi proyecto. Pues esa luminaria la tengo en BIM, pues obtengo, además de la representación gráfica en 3D, esa información que hablábamos que me va a ser útil para el desarrollo de mi proyecto en todas las disciplinas, de hecho. Os hemos preparado un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo funciona. En este caso es Revit. Tenemos un proyectito en el que estamos amueblando el diseño y mientras trabajo a la vez en 2D y en 3D, que es lo que me permite este software. Y yo me he descargado una serie de objetos de mobiliario y poco a poco voy configurando mi salón. Pues tengo las butacas, voy poniendo una silla de centro. Y cuando voy a la vista 3D, en la que ya he colocado varias luminarias, selecciono un elemento y abriendo las propiedades obtengo esa información de la que hablaba Mario, que es información técnica que podrá utilizar a lo mejor el ingeniero eléctrico que tengo en el proyecto, el tipo de luminaria, tengo además el archivo fotométrico IES que me simula la forma real de la luz. Además, si incluimos algunos datos extra, creamos links interactivos que me dan acceso directo a la página web del fabricante. Es más, al producto en concreto, que me permite tener la referencia real para la compra, por ejemplo, o fichas técnicas, manuales de instalación, consumo energético y bueno, un largo etcétera. Al final, lo que el BIM nos permite como arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, es crear listados de los productos que voy eligiendo para mi proyecto y esto además me ayuda en las prescripciones, en las decisiones, en las estimaciones de costes, en las estimaciones de tiempo de obra y bueno, toda la larga lista de complicaciones que puede tener un proyecto.
Eso, Marta, es una cosa muy interesante lo que acabas de decir, perdóname que puntualice una cosa, que es el tema de la prescripción, es decir, las mediciones, no tanto los presupuestos, pero sí las mediciones de los proyectos se realizan desde el modelo BIM, es decir, va a contar las unidades de luminarias, de cualquier otro tipo de componente que hay en el modelo. Y la información que se escribe en la medición es la que está contenida en ese objeto BIM, es decir, si el objeto BIM es de fabricante, a la hora de hacer un inventario de luminarias voy a poder obtener el nombre del fabricante, el nombre del modelo, el número de serie, etcétera, etcétera. Es decir, se puede configurar los listados de forma que nos extraigan la información como nosotros queremos. Y luego eso lo podemos conectar con herramientas de presupuesto que conectan esas mediciones con unas partidas presupuestarias. En este caso, por ejemplo, que veis aquí, esto era un proyecto real, es un proyecto real para un hotel. Y en este caso, además, a la vez que el arquitecto iba haciendo el diseño, pues iba generando, o sea, era como que trabajaba en diferentes fases todas a la vez. Tú trabajas en la generación de planos, trabajas en la generación de ese presupuesto, tal y como acababa de comentar Mario, pero además trabajas también en la fase de venta de cara al cliente, porque puedes sacar imágenes fotorrealísticas como estas dos que es aquí, para mostrarle de manera muy próxima el resultado final a tu cliente y que sea el mismo cliente el que vaya diciendo, oye, pues mira, esto sí, esto no. Es muy gráfico y puedes ir trabajando a la vez en varias fases, que antes de BIM parecía que teníamos que ir muy paso a paso, ¿no? En este ejemplo que os mostramos aquí es un diseño de un supermercado que requiere un estudio un poquito más amplio de cada zona de venta. Sabemos todos que la iluminación es muy importante y la utilizamos además para llamar la atención del cliente de diferentes maneras. Por tanto, en este caso varían las necesidades de mi proyecto dependiendo de la zona, dependiendo de los productos que se vayan a vender en el supermercado. Tienes diferentes categorías, iluminación general, si quieres resaltar alguna zona de manera especial, tienes iluminación decorativa, mil cosas diferentes y mil productos diferentes que tienes que, bueno, pues no te puedes olvidar de ninguno cuando vas a prescribir. Como en el mundo real, ¿no? Exactamente, justo. Es una simulación digital en la que cabe todo lo que hay en el mundo real y hay una variedad infinita de productos. Exacto. Y además es que con esta manera de trabajar somos capaces de mostrarle a los clientes cómo va avanzando su proyecto. Y a lo mejor lo que comentábamos antes, me muestra el cliente algún producto real que ya quiere porque ha visto antes y yo puedo incluirlo en mi proyecto si está en BIM. Volviendo un poco al flujo de trabajo, además, que me permite esta metodología, añadimos otro paso más. Puedo ir revisando a través de plugins o softwares específicos el análisis luminotécnico de mi planteamiento, porque los objetos BIM tienen la posibilidad de contener dentro de ellos esta información. Estos análisis son obligatorios para recibir licencias de actividad en algunos casos, por lo que resulta muy útil para la persona encargada del proyecto y del diseño. Es muy útil tenerlo todo disponible desde una misma fuente de información. Fijaros que a lo mejor tengo un ingeniero eléctrico que está encargado de esta parte del proyecto y le puedo dar acceso a mi archivo porque repetimos otra vez que BIM es colaboración en mayúsculas y él puede ir trabajando en su propio proceso mientras va viendo los posibles cambios que yo voy teniendo la necesidad de hacer porque el cliente los pida o por las distintas fases del proyecto. Al final, el equipo completo trabaja a la par con la información más actualizada, que esto es muy importante para no cometer errores, y somos capaces de agilizar esta comunicación entre disciplinas durante todo el proceso del proyecto. Y tenemos además en un mismo documento digital, porque no deja de ser eso, la información de cantidades, descripciones, propiedades técnicas, instrucciones de montaje, certificados,
o sea, un montón de información necesaria para compilar, sobre todo de cara a licencias y a fases más tardías, ¿no? De utilización del edificio y en general de vida útil completa del edificio. Bueno, aquí tomo yo las riendas. Marta, muchas gracias. Pero antes de abordar esta diapositiva me gustaría decir una cosa, ¿no? Que en definitiva tú también lo has comentado, pero decirlo bueno, en otras palabras. En definitiva, BIM es una puerta de conexión o de comunicación entre los distintos agentes que intervienen en el ciclo de vida de un edificio. Y para vosotros, los fabricantes de productos de la construcción, es la manera de estar desde las fases tempranas de diseño en comunicación constante donde se os necesite. Es decir, desde el objeto BIM, a través de BIMobject, que es una plataforma que conecta fabricantes con prescriptores, van a poder haceros cualquier tipo de consulta, visitar vuestra página web, descargar cualquier instrucción de montaje, llamaros. Y en definitiva es un poco colocar bueno, pues el modelo, digamos, a través de la tecnología de nube, bueno, en una disposición de colaboración y de comunicación constante, ¿no? Que en definitiva es un poco lo que tú también habías dicho en tu última diapositiva. Y claro, todo esto al final se convierte en una fantástica oportunidad, no solo para los prescriptores, arquitectos, diseñadores, sino también, y no solo para los equipos técnicos de los fabricantes, sino también para los equipos de marketing y de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentáis la visibilidad de vuestros productos y de vuestra marca, mejoráis el posicionamiento, podéis generar tráfico a vuestra web y, en definitiva, vais a poder llegar a nuevos proyectos y profesionales. Esta es una nueva forma de marketing más directa porque lo que se logra con los objetos BIM es inyectar esas réplicas digitales de vuestros productos en proyectos reales. Y cuando se produce esa inserción en los proyectos, sabemos que eso genera unas posibilidades o aumenta mucho las posibilidades de lograr que se conviertan en el objeto seleccionado por la constructora, por el propietario, para instalar finalmente en ese proyecto. Tal como os decía, según el Digital Building Environment Institute, el 80% de las prescripciones se producen en la fase de diseño. Es decir, otra de las cosas que ha provocado en la industria la irrupción de BIM es lo que se conoce como un fast track en las fases de proyecto. Antes, el desarrollo de los proyectos era más lineal, es decir, había una primera fase que podía ser de estudios previos, anteproyecto, pasábamos a una fase de proyecto básico, otra de proyecto ejecución, dirección de obra y entrega, ¿no?, del edificio construido. ¿Qué sucedía? Que en cada fase solo intervenían unos determinados actores. En las fases iniciales, fundamentalmente, intervenían los diseñadores. En las fases de proyecto de ejecución empezaban a interferir los ingenieros. Hasta la fase final del proyecto de ejecución no se empezaban a hacer mediciones y presupuestos, no empezábamos a tener conversaciones con las contratas, con las constructoras. Bueno, BIM lo que ha permitido es anticipar la intervención de todos esos actores en fases previas del diseño. Y uno de esos actores sois vosotros, los fabricantes. De forma que si empiezan a utilizar componentes BIM en fases primarias del diseño, van a poder conectar con vosotros, van a poder preguntaros dudas. Oye, yo estoy pensando en colocar este producto, he visto que solo lo tienes en estos colores, a mí me interesaría saber si lo podrías fabricar en estas otras circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo interesante también y esto es la oportunidad, es decir, estar disponible y presente en fases tempranas, no solo para que descarguen vuestro producto, sino para también poder interactuar con él. Sí, es súper interesante esto que comentas, Mario, porque es cierto además que cuanto antes se tomen las decisiones,
antes se ven los problemas, ¿no? Entonces, si los ves antes, los solucionas antes. Con lo cual, se supone, bueno, se supone no, yo lo he vivido, que es una mejora claramente sustancial del proceso y de los tiempos, ciertamente. Mira, yo te puedo comentar que yo antes de dedicarme a lo que me dedico ahora, yo tenía mi propio estudio de arquitectura, he diseñado más de 100 y pico edificios, pero he construido pues al final 46. Y lo que es cierto es que cuando tomaba la decisión sobre qué producto colocar en determinada obra o en determinado proyecto, si lo tomaba en una fase temprana, prácticamente me olvidaba de él. O sea, ya no volvía a esa discusión. Es decir, pues las luminarias de emergencia. Bueno, pues colocaba estas luminarias de emergencia, las ponía desde el principio, sabía que me gustaban, encajaban, no me volvía a plantear otra luminaria, ¿sabes? Entonces, esa es la importancia de estar disponible desde el principio, ¿no? Para poder estar en las discusiones a tiempo y no cuando ya esas decisiones ya se han adoptado. Exacto, te vas quitando quebraderos de cabeza, como quien dice. Eso es. Y en ese sentido, también tenemos que hablar un poco del contexto en el que se desenvuelve toda esta comunicación, que es Internet, ¿no? E Internet también ha cambiado desde sus orígenes. Al final, todo, ¿no?, evoluciona y hoy en día es el momento de las plataformas. Tenemos muchos ejemplos. Aquí hemos puesto algunas, ¿no? Está Amazon, Spotify, Netflix. Bueno, hay muchísimas plataformas. Con las que interactuamos día a día, YouTube, y con las que nos sentimos muy cómodas, muy cómodos. ¿Por qué? Porque al final las plataformas lo que generan es facilidad de uso. Si yo quiero consultar un vídeo, compartirlo, guardarlo en una lista, consultarlo después, etcétera, etcétera, sé que en YouTube siempre funciona igual, ¿no? Y lo mismo me pasa con las playlists de Spotify o con las listas de compra de Amazon, etcétera, etcétera. Al final, el uso de las plataformas para tipos de productos completamente distintos nos ahorran tiempo, porque sabemos utilizarlas. Y BIMobject es la plataforma para la construcción donde profesionales de todo ámbito pueden encontrar los objetos BIM que necesitan para sus diseños. Y pueden crear sus proyectos, pueden guardar los productos, no solo de luminarias, sino de cualquier tipo que van a ir asociados a esos proyectos. Pueden compartir el proyecto a través de la plataforma de BIMobject con sus modelers, con sus BIM modelers o modeladores en su estudio, o pueden compartirlo con el propietario para ver si le gusta el catálogo de productos que ha seleccionado para la suite de un hotel o para un restaurante, etcétera, etcétera. Al final, las plataformas son herramientas de trabajo bueno, pues que tienen esa condición, ¿no?, de ser amables en el uso, independientemente de la categoría de producto que queremos seleccionar. Y BIMobject, como os decía antes, bueno, pues es la plataforma referente para obtener objetos BIM a nivel mundial. Concretamente, en la categoría de iluminación, bueno, pues tenemos que esta categoría es la cuarta categoría de productos más descargados. Bueno, pues ahí veis más de todos estos fabricantes de iluminación, más de 293.000 descargas de productos solo en octubre de 2021. En 2021, más de 2,5 millones de descargas. También sabemos, porque tenemos registrado quiénes están utilizando nuestra plataforma, que los 100 estudios de arquitectura que más facturan a nivel mundial están utilizando BIMobject de forma regular y tenemos más de 2 millones de usuarios registrados con un ritmo de crecimiento que no para, ¿no? Entonces, estos son los datos por los que BIMobject pues, es el referente a la hora de encontrar objetos BIM en Internet. Yo he de decir que cuando estudiaba ya conocía BIMobject. Cuando empecé a estudiar BIM, allá por el 2014, ya nos lo mencionaban como referente y es verdad, yo lo he utilizado de vez en cuando. La verdad es que es sencillo porque es muy agradecido que tengas un poco todos los catálogos de todos los tipos de todas las categorías, ¿no?, que necesitas en un proyecto. Es muy agradecido, sí. Efectivamente.
Bueno, aquí vamos a compartir algunos datos que nosotros tenemos y que pueden ser de vuestro interés, ¿no? ¿Desde dónde se producen más descargas? Pues ahora mismo el país desde el que se producen más descargas es Estados Unidos. Luego Brasil, pero también hay países como Francia, Italia, Rusia, España, Reino Unido, Colombia. Es decir, tenemos un mapa de usuarios muy uniforme, distribuido, ¿sabes? Por todo el mundo. No somos específicamente fuertes en un país o en otro. En realidad tenemos datos de descarga bastante homogéneos a nivel global. Ahí tenéis también pues una curiosidad sobre el formato más empleado, que es Reddit, luego también está Archicad, SketchUp y otros, ¿no? Y el perfil de los profesionales que más descargas producen. Y como veis, arquitectos interioristas son el 70%, luego ingenieros, BIM managers, que bueno, muchos de ellos también serán arquitectos o ingenieros. Pero en definitiva es pues la prueba de que somos pues la referencia para el canal de prescripción o el canal contra. Aquí veis pues una diapositiva en la que se explica más o menos cómo funciona. Yo realmente en lo que quiero hacer hincapié aquí, porque estamos hablando de la oportunidad que supone para vosotros estar en una plataforma como BinObject, es que hay una barra de búsqueda de productos. Nosotros tenemos la tecnología más avanzada desde el punto de vista de servidor, de búsqueda, etcétera, etcétera, de forma que simplifica mucho y es muy eficiente a la hora de encontrar los productos que necesitas. Una vez que accedes a la página de producto, tienes toda la información necesaria de ese producto, todos los archivos que son descargables, y lo que es importante es que veáis en la parte inferior derecha de esta diapositiva cómo se muestra el contacto con el representante comercial o con el soporte técnico del fabricante. Y esto, además, es dinámico, es decir, la plataforma detecta desde dónde se está produciendo la visita y muestra el contacto adecuado que el fabricante ha configurado en el backend de nuestra plataforma. Es decir, si yo, en este caso, veis que es Begoluz, que es un fabricante portugués, pues si se está haciendo la visita desde Portugal y este fabricante ha configurado el representante comercial de Portugal, aparece en uno Rocha. Si la visita se produjera desde España y hubiera un representante comercial o un soporte técnico para España, para el mercado español, aquí aparecería este contacto. Bueno, esto sobre todo es para haceros ver que la plataforma está diseñada y pensada para ser una herramienta de comunicación entre el fabricante y el profesional. Claro, todo lo que sucede en el mundo digital queda registrado y nosotros os lo mostramos con distintos servicios y distintas herramientas. Esto que estáis viendo aquí se llama Insights y lo que os va a permitir, sobre todo, es tener un análisis pormenorizado, segundo a segundo, del impacto que está provocando vuestra marca y vuestros productos en el mercado digital. En otras palabras, esto os va a permitir tomar decisiones basadas en datos, es decir, vais a ver qué productos son los más interesantes o los más demandados, desde qué países estáis obteniendo más visitas, más descargas, qué categoría de producto están despertando más interés dentro del canal de prescripción, etcétera, etcétera. También vais a poder ver quién está descargando esos productos. Vais a poder tener cierta información del prescriptor, no solo cuantitativa, que era la herramienta Insights, sino desde el punto de vista de audiencia, cuantitativa. Quién se lo está descargando, desde qué compañía, desde qué país, qué producto se ha descargado, cuándo se los ha descargado. Y esto os va a permitir generar determinada actividad comercial, seguimiento y también poder hacer campañas de promoción o de marketing con este tipo de audiencias que vais a poder segmentar. También tenemos herramientas para hacer esto, ¿no? Y esto es a lo que me refería. Aquí veis en esta diapositiva, a la izquierda, que pone Create Your Campaign, cómo vais a poder crear vuestras propias campañas de marketing en la que vais a configurar, pues desde el mensaje, la imagen, a qué audiencia queréis llegar, por ocupación, por país, etcétera, etcétera. Y una vez que lancéis esta campaña, tenéis métricas del impacto que esta campaña está generando. Además, todo esto hecho de una forma muy intuitiva. Es decir, la plataforma
está pensada para ser absolutamente autónomo, en todos los sentidos, desde la gestión de tu catálogo, tanto páginas de producto como descripción comercial, descripción técnica, enlaces, imágenes, contacto, tanto como estas herramientas de marketing, que pueden ser campañas de marketing o promocionar productos, etcétera, etcétera. Vais a ser completamente autónomos a la hora de realizarlas y gestionarlas. Y aquí os mostramos un caso de éxito. Hemos elegido una marca que creemos que es muy conocida, es Vivia, es una marca española. Y bueno, aquí tenéis que solo en los últimos 30 días Vivia ha obtenido 12.882 descargas, que es un 34% más que el periodo anterior, 17.571 descargas, ojo, estoy hablando solo en 30 días, que es un 32% más de descargas que el periodo anterior, 6.920 visitantes, de los que 1.290 son recurrentes. Es decir, el engagement que ha generado esta marca en la comunidad es muy, muy relevante, ¿no? Aquí ahí abajo veis una selección de los últimos productos que ha publicado y también hay una captura de pantalla de dónde se están produciendo las descargas. En este caso, pues hay el top 10, ¿no?, de descargas, que es Estados Unidos, Brasil, México, Rusia, India, Italia, Perú, Arabia Saudí, España e Irán, ¿vale? Os lo he leído porque sé que la letra está muy chiquitito y un poco, bueno, pues si teníais curiosidad para saber desde dónde se están produciendo esas descargas. Bueno, como veis, los datos hablan por sí solos. El nivel de tráfico y volumen de oportunidades que genera una plataforma como BeanObject, pues digamos no es comparable con el que se puede producir desde cualquier web privada, ¿no? Porque claro, aquí se aglutina un montón de demanda de objetos. La verdad es que los números hablan por sí solos. Es una pasada. Es una pasada, sí. Bueno, pues yo creo que más o menos on time, ¿no? A tiempo. Hemos Justo a tiempo. intervenido unos 30 minutos, empezamos 2 o 3 minutos tarde, así que, bueno, pues nos hemos ajustado al tiempo, que de eso se trata, y ahora lo que queremos es pues daros la palabra. Y ahí tenéis un área de preguntas y respuestas en la parte inferior del panel de Zoom y, bueno, pues encantado de responder a vuestras preguntas. Bueno, ya están entrando algunas preguntas. Cristina García pregunta, ¿desarrolláis en BeanObject objetos BIM? Si los hacéis vosotros, ¿la propiedad es vuestra o del fabricante? Gracias. A ver, bueno, pues esta es una muy buena pregunta y es una pregunta que surge mucho en las reuniones que tenemos con fabricantes. Sí, es decir, nosotros tenemos desarrolladores propios. De hecho, somos seguramente el mayor fabricante de objetos BIM del mundo. En ese sentido, unimos fuerzas, ¿no? O sea, somos fabricantes de objetos BIM. Y sí, los hacemos en cualquier formato y bajo cualquier solicitud. La propiedad de los objetos es del fabricante, siempre, desde el primer momento. Desde el momento en que os los entregamos, es siempre propiedad del fabricante. Y eso implica que se pueden, bueno, pues, distribuir no solo en nuestra plataforma, sino de forma privada, en vuestra propia web, como queráis. Es decir, vosotros decidís, bueno, lo que queráis hacer con ello. ¿Tenemos más preguntas? Gracias a ti. No, de momento no hay más preguntas, o yo no las veo. Bueno, añadiendo un poco de información, Mario, a lo que acabas de comentar, pues de hecho la verdad es que ponemos mucho interés y mucho cariño, ¿no?, en el desarrollo de nuestros objetos y tratamos sobre todo de entender cómo funcionan vuestros objetos y de entenderos a vosotros y de qué es lo que queréis mostrar al mercado. Eso es una parte importante de nuestro trabajo y a partir de ahí estamos abiertos a sugerencias por vuestra parte, tratamos de daros
los mejores consejos basados en, en nuestra experiencia y totalmente abiertos a explicaciones de vuestros productos, de oye, mira, esto es así, necesito que esto se muestre de esta manera, os indicamos si es posible, si no, la mejor manera de hacerlo. O sea que por ese lado, ese soporte técnico, también nosotros lo recibimos de vosotros, de los fabricantes. Hay otra pregunta, Marta, que viene de Sara y dice, si desarrolláis vosotros los objetos, ¿podríamos publicarlos en otra plataforma también? Sí, absolutamente sí. Sí, esto lo habías mencionado ya antes, Mario, que sí, el propietario final es el fabricante, o sea que con ese objeto hacéis casi lo que queráis. Muy bien. Bueno, no sé si es porque, no sé si es que lo hemos explicado todo estupendamente y, y no hay Puede duda. ser, puede ser, efectivamente. Bueno, tenemos algún mensaje de Antonio Escribá que dice que tenía que abandonar, pero decía muchas gracias por todo, muy claro y muy interesante. Un saludo y buenas tardes. O sea que sí, parece ser bueno, pues que hemos explicado de una forma muy sencilla y muy clara en qué consiste esto y cómo podemos ayudar. Estupendo. De todas maneras, bueno, ahí están nuestros correos. Nos podéis contactar a Mario o a mí indistintamente. Mario sabe más sobre números, yo sé más a lo mejor sobre el desarrollo, pero Bueno, es igual. estaremos encantados Nos, de escucharos. nos preguntan, ¿algún otro caso de éxito que podáis compartir? Bueno, sí, muchísimos, pero para eso está nuestro blog. Yo creo que lo mejor es que vayáis a binobject.com, entréis en nuestro blog y en la parte del blog hay un montón de casos de éxito con entrevistas a propietarios, CEOs, responsables de ventas, de marketing, de muchas compañías y bueno, pues allí tenéis su testimonio, ¿sabes? Que es casi mejor que el nuestro, ¿no? Bueno, pues yo creo Si no que... hay más preguntas. Ah, Ah, mira, ha añadido Jaime Cabanes. sí. Añade una pregunta. ¿Qué memoria aconsejáis que ocupe una familia BIM de una luminaria? Sí, el tamaño. Pues Sí, ¿no? la respuesta a esta pregunta es depende. Siempre es depende. El menor posible, no, el menor posible. Es el menor posible, efectivamente, pero es cierto que hay ciertos modelos de luminarias, o sea, hay muchas veces que no puedes comparar unos modelos con otros, depende muchísimo de la complejidad de la geometría. No, no es lo mismo, a lo mejor, una luminaria de emergencia que son más sencillitas, son mucho más sencillitas, que una luminaria de diseño que, bueno, se puede complicar hasta el infinito y más allá. Entonces, nosotros procuramos siempre que nuestros objetos BIM tengan menos de 2 megas de tamaño, pero por supuesto esto cambia. Esto cambia, depende de las texturas, por ejemplo, también que quiera añadir el fabricante, de la información y bueno, sobre todo eso, de la geometría. Pero vamos, os podemos asegurar que procuramos que, como dice Mario, el tamaño del archivo sea el mínimo posible, porque somos conscientes de que luego un proyecto tiene muchos objetos, con lo cual pues eso va sumando de tamaño y si un objeto BIM de una lámpara, de una luminaria, que hay cientos y cientos en un proyecto, ocupa mucho, pues desde luego el proyecto se hace inmanejable. Entonces, eso lo sabemos y procuramos efectivamente que sean lo más pequeños posible. Lo más ligeros, sí. Ligeros. A ver, de nada, Jaime. Nos pregunta Raúl Díaz si vamos a enviar o dejar el link de la grabación. Pues esa es una pregunta interesante. Yo no sé si tú la sabes, Marta. Sí, sí la sé y la respuesta es que sí. Estamos grabando, con lo cual pues supongo que probablemente mañana ya esté disponible.
O Sí, ha sea puesto ahí que, nuestra compañera de marketing, ha puesto mañana enviamos un email con la grabación. Así que sí, pues a todos recibiréis un email con el link. Fenomenal. Bueno, pues nada, animaros a contactar con nosotros. Estamos aquí para ayudaros. Tenemos un equipo muy grande de gente dispuesta a hablar con vosotros, escucharos, ver qué necesitáis y, bueno, pues adaptarnos a vosotros y encontrar la solución óptima para que estéis entre nosotros lo antes posible, que es de lo que se trata. Así que yo creo que, pues sin más, ¿no? Nos vamos a despedir, Marta, y nada, vamos a desearos a todos muy buen día, muy buena tarde y nada, esperamos poder contactar con vosotros en otro momento. ¿Vale? sí, muchísimas gracias a todos por asistir y por este ratito. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.